Buenos días, mi nombre es Iván Salamanca Celi, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD, inscrito en el CEAD Acacías. Procedo a realizar el video del requerimiento de la guía para la fase final del curso 301127, estudiante del grupo 28. El tutor asignado para esta fase es el ingeniero Carlos Humberto Vargas. Se realiza el video según requerimiento en la guía para la fase. Procederé a describir los elementos que se incluyeron en el aplicativo web para esta fase. Inicialmente pues el aplicativo se requiere su inicio de sesión. Para el caso particular he incluido un usuario root o un superusuario para el inicio principal o por primera vez del aplicativo, dado pues que la no existencia de la base de la tabla de usuarios no permitiría ingresar al aplicativo. Incluí por default un usuario que es con el que voy a acceder en este momento al aplicativo, dado que pues se está generando el control de acceso de usuarios. Se nota en la menú principal del aplicativo la inclusión de la función de cierre de sesión, la cual invoca pues el cierre de sesión, valga la redundancia, y invoca la función que les voy a indicar en el código, a ver si lo encuentro rápidamente, destroy session, que es la función que cierra y elimina los datos de la sesión iniciada, para que pues no haya ninguna posibilidad de acceso porque esté grabado los datos de la sesión. De la misma manera inicio pues nuevamente el aplicativo para continuar con la explicación. Se incluye según el requerimiento de la guía, teniendo en cuenta que uno de los requerimientos es crear la tabla de usuarios donde se almacene el usuario, la contraseña y el estado del usuario. Pues es necesario primero crear la base de datos. En este momento no la tengo creada, entonces voy a crear la base de datos número 28, le voy a indicar que la cree, lo que me indica que la base de datos ha sido creada. Esto lo puedo comprobar de qué manera. Acá en el administrador de motor de bases de datos voy a buscar mi base de datos número 28, la acabé de crear, que es esta. Como podrán notar, no tiene ningún elemento creado todavía. Vamos a continuar con el ejercicio. Luego voy a crear la tabla, entonces le indico el consecutivo que pues debe ser el mismo 28 dado el caso de la base de datos. Le digo que me cree la tabla. El aplicativo me responde que la tabla se ha creado con éxito, lo que puedo comprobar aquí en el motor de administración, que la tabla 28 ya ha sido creada y la tabla de usuarios también ha sido creada, ¿sí? Entonces de esta manera vamos indicando la funcionalidad del aplicativo. Ahora voy a proceder a crear un usuario. Entonces me voy a la ficha de creación de usuarios que está incluida y voy a indicar que voy a crear un usuario. Entonces me voy al formulario de creación del usuario y le voy a indicar que vamos a crear un usuario con el nombre Iván y le voy a colocar una contraseña rápidamente y le voy a indicar el estado de este usuario. Le voy a decir que es un usuario activo y le voy a indicar sobre qué base de datos voy a crear ese usuario. Le indico que es en la base 28, que es la que estoy trabajando. Me indica que el usuario ha sido creado satisfactoriamente. Esto lo puedo comprobar en el motor de bases de datos, recargando la página. En la tabla de usuarios ya se me expresa el usuario y me expresa la contraseña guardada con la función md5 y el estado del usuario que está activo en este momento. Continuando con la explicación, podría crear otro usuario con efectos de mostrar otra funcionalidad. Voy a crear otro usuario, por ejemplo, llamado Carlos, y le voy a colocar su contraseña. Le voy a indicar el estado del usuario, rápidamente la base de datos en la que voy a crear el usuario, compruebo la creación del usuario, verifico en la tabla de la base de datos
la creación del nuevo usuario Carlos, su password almacenado correctamente y el estado del usuario. La necesidad o de la creación del nuevo usuario es para mostrar otro de los requerimientos, que es la eliminación de usuarios de la base de datos. También puedo generar la activación o la desactivación. Bueno, voy a proceder a realizar la desactivación de un usuario indicando el nombre del usuario y la base de datos en la cual está este usuario. Entonces voy a decir que el usuario Carlos de la base de datos 28 lo voy a desactivar. Le digo actualizar, verifico la respuesta, dice que se ha actualizado la información correctamente. Voy a verificar aquí en el motor de bases de datos el estado del usuario Carlos y me aparece como 0 o como desactivado. Ese era otro de los requerimientos de la guía para el aplicativo en esta fase. También puedo generar la funcionalidad de eliminar el usuario. Entonces igual voy a indicar que el usuario Carlos de la base de datos número 28 que proceda a eliminar el usuario. La respuesta del aplicativo, que el usuario se ha eliminado correctamente. Puedo verificar aquí en mi motor de bases de datos, verificar en la tabla de usuarios que el usuario Carlos ya no existe. De esa manera se da cumplimiento a otro de los requerimientos de la guía. Otro de los requerimientos bueno, no he mostrado de pronto los códigos de estas funcionalidades. Voy a tratar de mostrarlos rápidamente. Para la página de usuarios inicio de sesión, voy a mostrar el código. La página de usuarios inicio de sesión, todas las páginas tienen su codificación en PHP, donde se administra el inicio de sesión y donde se administra también el tiempo de inactividad de la sesión. Todas las páginas tienen incluido el inicio de sesión y el control de tiempo de inactividad de la sesión, dado que eso era otro de los requerimientos en código PHP. Ese era otro de los requerimientos de la guía para el aplicativo. Como les había indicado, un usuario superusuario que está incluido por default en el aplicativo para el inicio del mismo. Esta es su codificación, la codificación para la conexión al servidor. Verificamos la conexión, que se haya establecido correctamente, y tenemos la función del botón guardar. La función del botón guardar en su codificación en PHP para el efecto de guardar los datos o los cambios que hemos hecho en este formulario. Eso para el caso. Para el caso del MD5, mediante esta función vamos a verificar la codificación que se encuentra en la index del aplicativo. Voy a mostrar en el código del aplicativo en donde está incluido. La función está incluida acá en este punto. Está el MD5, se está haciendo llamado a la función MD5 y aquí se comprueba que se está encriptando y se está enviando a guardar a la base de datos como se ha seleccionado, como se ha solicitado en el requerimiento de la guía. Continuando con la funcionalidad del aplicativo de la activación o desactivación del usuario, en el aplicativo estamos mirando de este código. El usuario debe estar teniendo en cuenta otro de los requerimientos que se comprobó la funcionalidad en el aplicativo de la activación o desactivación del usuario, donde ya se mostró en el aplicativo la funcionalidad y se comprobó en la base de datos. El código que maneja esta función o que tiene programada esta función se encuentra en esta posición de la página usuarios. El código donde se está mostrando el valor 1, el valor 0, donde PHP hace el llamado al name para la activación de la función escogida en el caso. Entonces ahí se muestra la funcionalidad creada, montada en el código para que se cumpla con el requerimiento solicitado. Vamos a continuar
con la creación del formulario de inicio de sesión, donde el usuario digitará el nombre de usuario y la contraseña con el fin de validar el acceso al sistema. El formulario de inicio de sesión. Entonces, para el formulario de inicio de sesión, nos venimos al inicio del aplicativo. Acá está el formulario de inicio de sesión. En este caso está cargado el usuario por default, pero yo puedo crear otro usuario estando dentro del aplicativo. Luego se debe crear el formulario en HTML inicio de sesión, donde el usuario digitará el nombre y contraseña del usuario con el fin de validar el acceso al sistema. El administrador es quien va a crear los usuarios. Entonces, estando logueados como administrador, vamos al módulo de usuarios y en el módulo de usuarios le vamos a decir ir al formulario de creación del usuario. Es el administrador, desde luego, quien va a crear los usuarios y va a validar la activación o desactivación del mismo y va a indicar en qué base de datos está este usuario. Entonces vamos a crear el usuario María, que ya lo había creado en otra base de datos. Voy a crear la clave, voy a indicar la activación del usuario, le voy a indicar en qué bases de datos lo voy a colocar y le voy a indicar la función de guardar. El aplicativo me responde que el usuario ha sido creado satisfactoriamente. Esto lo puedo comprobar mirando aquí en mi motor de bases de datos. En la tabla de usuarios me aparece mi usuario creado María con su contraseña encriptada como se solicitó y el estado de su usuario. Podría crear otro usuario, por ejemplo José, por ejemplo, y le creamos una contraseña a José, una activación de estado, la base de datos en la que voy a guardar, a crear el usuario, la comprobación del sistema, la verificación aquí rápidamente en la base de datos, tabla usuarios de la base de datos 28, el usuario José, su contraseña y su estado. De esta manera queda verificado la funcionalidad de la creación de los usuarios. Luego se debe crear un script PHP que valide los datos de inicio de sesión, que valide los datos almacenados en la base, que permita negar el acceso al aplicativo si el usuario no existe y todo el tiempo de inicio de sesión, todo este requerimiento. Entonces eso lo podemos verificar si cierro la sesión, intento entrar con un usuario que no esté creado en la base de datos, una contraseña cualquiera, una base de datos 28 que podría ser, intento acceder, la validación me dice que el usuario no existe, por ende se comprueba que está funcionando la validación. El código de esta función, vamos a mirar la funcionalidad del código de esa función. Esa está en todas las páginas, porque el control de inicio de sesión está en todas las páginas. En su código solicitado en PHP está el inicio de sesión, que pasado el tiempo requerido, solicitado, que está en segundos, en este caso 600, equivale a 10 minutos, está configurado de tal manera en todas las páginas del aplicativo, que son páginas secundarias. En el index pues se loguea el root principal, que es el que está por default. La tabla productos, igual el inicio de sesión, está incluido como se ha hecho el requerimiento. Continuando, nos dice para validar el inicio de sesión en el index en la actividad del sistema, las páginas del aplicativo. Dentro del menú administrador debe existir una opción que permita ingresar o eliminar los usuarios de la base de datos, cambiar el estado de los usuarios, y en el debido momento se deben negar los permisos del acceso a determinados usuarios. Pues eso ya lo habíamos comprobado en la funcionalidad, pero sin embargo voy a repetir el ejercicio rápidamente para comprobar que esa validación está funcionando.
ir al módulo de usuarios, donde puedo eliminar el usuario, puedo activar o desactivar un usuario. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a indicar al usuario María, de los que me acuerdo, de la base de datos 28, y le voy a cambiar su estado a desactivado. Le voy a decir que lo actualice en esta base de datos. Veo la respuesta del sistema que me indica que se ha realizado correctamente. Verifico aquí en mi motor de bases de datos el estado del usuario María. Como ven, el estado de este usuario ha cambiado, cumpliendo con el requerimiento realizado para la fase. Verificando la guía, comprobando que no nos falte nada, tenemos la tabla de creación de los usuarios que ya se mostró, la contraseña encriptada en MD5, el estado del usuario que puede cambiar de 1 a 0, el formulario que permite el inicio de sesión donde el usuario digitará su nombre de usuario y contraseña. Ya se verificó. Bueno, creo que rápidamente no hemos verificado el acceso con otro usuario. Vamos a hacer el cierre de sesión rápidamente y vamos a iniciar con el usuario María y la contraseña para María y la base de datos a la que pertenece María. Le vamos a decir acceder. El usuario está desactivado, como podemos comprobar. El usuario está desactivado. Entonces vamos a utilizar el usuario Iván, creo que está creado. Vamos a colocar su contraseña, indicamos la base de datos en la que está Iván, y eso nos permite comprobar que el control de acceso de usuarios y la creación de los usuarios, la validación de sus usuarios y sus contraseñas está funcionando correctamente. Siguiendo analizar el formulario de inicio de sesión, el formulario en script que valide los datos de inicio de sesión del usuario. Dentro del menú administrador debe existir una opción que permita ingresar o eliminar los usuarios, eso ya se comprobó. El último requerimiento es que de forma individual se debe crear el video donde se explique la forma que funcionan los procedimientos implementados para la fase y la carga del video en YouTube. Espero pues haya quedado completo el requerimiento, no sé si se me haya pasado algo. Se hizo la descripción del menú administrador que está en este momento, el menú productos que está aquí cargado con su número consecutivos de base de datos para cargar el producto. En consultas está funcionalidad, ingrese el código identificador para hacer la consulta. Puedo hacer una consulta de un producto en una tabla, en una base de datos. Hay una creada en la tabla, la base de datos 21, me parece que creé una, y un código de producto 4003, por ejemplo. El aplicativo me devuelve la consulta perfectamente. En actualización, actualizar información suministrada de los productos. En reportes está el aplicativo con su reporte PDF que se generó en una fase anterior, el archivo de texto que se generó en una fase anterior, y la otra aplicación que está creada también según un requerimiento en una fase anterior. Creo que con esto he dado por finalizada la creación del video. Se ha creado el archivo de entrega. Tan pronto tenga el link del video será incluido y será entregado en el respectivo entorno. Muchísimas gracias por su atención, que pasen un feliz día.